Muy buenas tardes. Siendo las 15 horas, damos inicio a la sesión extraordinaria número 9 de fecha 31 de octubre del año 2023. Por ausencia del señor alcalde, que se encuentra con permiso, preside la sesión el concejal don Claudio Vera Mancilla, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Consignamos en el acta la presencia de todos los concejales y concejalas. La sesión se efectúa a través del sistema de mensajería instantánea MIT, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de sala del Consejo Municipal de Porvenir. Se recuerda que la moción de orden para hacer uso de la palabra como para votar se realiza en el orden obtenido en la votación electoral de los señores concejales y concejalas. Actúa como secretario del Consejo y ministro de Fe, que les habla Iván Yurjevich Muñoz, secretario municipal subrogante. Presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la comunidad que se encuentra ya sintonizando esta sesión extraordinaria, a todos los colegas concejales, a nuestro asesor jurídico y a todos los profesionales que nos acompañan esta tarde del día de hoy. Vamos a dar comienzo entonces a la sesión extraordinaria número 9 y vamos a dar a conocer el primer punto de tabla de esta sesión, secretario. Muy bien, primer punto de la tabla, sanción de participación a curso, elaboración y aprobación del presupuesto municipal 2024, traspasos trabajadores a honorarios y a Código del Trabajo, revisión de jurisprudencia actualizada que se realizará en la ciudad de Punta Arenas los días 6 al 10 de noviembre del presente año. De acuerdo a estos antecedentes, presidente, para que se pronuncien quienes participarán en la capacitación para luego proceder a la votación de quienes asistirán. Muchas gracias, secretaria. Entonces, la palabra para los colegas concejales que manifiesten entonces su intención de participar. Buenas tardes, presidente. Yo tengo interés en participar. Muchas gracias. Gracias, colega Rizaga. ¿Algún colega más? Yo no mantengo interés, colega, por lo menos por mi parte. No puedo por cuestiones laborales y académicas. Muchas gracias. ¿Algún colega más? ¿Está en la ciudad de Santiago? Punta Arenas, como señala el punto de la tabla. Yo igual quiero participar. Perfecto, ya tenemos dos colegas. ¿Algún colega más? Buenas tardes. No voy a poder asistir por motivos personales. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Colega Soto. Buenas tardes a todos. No estoy interesado en asistir, gracias. Ok, muchas gracias, colega. Entonces tenemos la intención de la colega Rizaga y del colega Andrade para que pueda tomar la sanción, secretario. Muy bien, se procede a la sanción entonces para la participación de la concejala Luz María Rizaga y el concejal Óscar Andrade. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Muchas gracias. Colega Cárcamo. Buenas tardes, apruebo, presidente. Gracias. Colega Maldonado. Apruebo, señor presidente. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Apruebo, señor presidente. Y por mi parte igual apruebo. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la participación de la concejala Luz María Rizaga y el concejal Óscar Andrade al curso de elaboración y aprobación del presupuesto municipal 2024, traspasos trabajadores honorarios a Código del Trabajo, revisión de jurisprudencia actualizada que se realizará en la ciudad de Punta Arenas los días 6 al 10 de noviembre del presente año. Muy bien, gracias, secretario. Siguiente punto de tabla. Segundo punto de la tabla, propuesta de ordenanza denominada Ordenanza Municipal de Cobro de Derechos Municipales, expone el asesor jurídico, señor Carlos Contreras Quintana. Muchas gracias. Bienvenido, don Carlos. Todo suyo a la exposición. Muchas gracias, presidente, concejalas, concejales. Como se ha precisado previamente en la respectiva reunión de la Comisión de Control, en primer lugar aclarar que esto se trata de modificaciones parciales a la Ordenanza Municipal de Cobro de Derechos Municipales que está vigente. No se trata de una nueva ordenanza, se trata de ciertas agregaciones y precisiones que se hicieron por diversas unidades internas municipales en atención a necesidades que se han detectado y también a requerimientos que de parte de la ciudadanía se han planteado en términos de obtener determinados documentos que son los que se indican precisa y determinadamente. No se trata de una
modificación de rango mayor, porque como lo he señalado, se trata de cuestiones bien puntuales que ya se han expresado y se han fundamentado en su momento. Así que, si te parece, presidente, como se acordó la Comisión de Control, procedemos punto por punto para ver cada votación por separado. Sí, por mi parte no hay problema. No sé si se pueden manifestar el resto de los colegas concejales. Correcto, también estoy de acuerdo. Gracias. Estoy de acuerdo en que se vote por separado. Gracias. Sin inconvenientes por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Sin inconveniente, señor presidente. Gracias, don Oscar. Colega Soto. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Le damos a la exposición. Bien, en primer lugar, el artículo 5, número 10, se establece una modificación. Quiero aclarar, de todas maneras, que estas son propuestas que se han realizado por distintas unidades. No significa que esas unidades sean responsables posteriormente del cobro, señor presidente y concejales. Simplemente tiene que ver con precisiones que han efectuado diferentes unidades y estas están circunscritas precisamente al ámbito en que corresponden. En primer lugar, el artículo 5, número 10, establece una modificación en la unidad de medida del arancel a cobrar respecto al informe previo para subdivisiones y edificación, y se propone modificarlo de una cuota de ahorro Corby a un valor equivalente al 15% de una UTM. Procedemos a sancionar inmediatamente el punto, secretario, para que hagamos la sanción inmediata y vayamos punto por punto. Conforme entonces se procede a la modificación del artículo 5 de la Ordenanza Municipal de Cobro de Derechos Municipales respecto al punto número 10, que es informes previos para subdivisiones y edificación desde una cuota de ahorro Corby a la propuesta de 15% de la UTM. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Rechazo, señor presidente. Y por mi parte, secretario, también voto de rechazo. ¿Puedo votar yo? Perdón, colega Andrade, sí. Apruebo. Muchas gracias, colega Andrade. Muy bien, entonces, por mayoría de votos se aprueba la modificación a la Ordenanza de Cobro de Derechos Municipales respecto al artículo 5, punto número 10, informe previo para subdivisiones y edificación, una cuota de ahorro Corby propuesta a 15% de la UTM. Bien, pasamos al artículo 7, en su número 2. El artículo 7, presidente, acá hay modificaciones en los números 2 al 6. Vamos uno a uno, ¿cierto? Perfecto. El artículo 7 se refiere a la ocupación temporal de bienes nacionales de uso público y establece modificaciones en los siguientes ítems. Primero, el número 2, superficie intervenida por metro cuadrado diario, establece actualmente la ordenanza un monto de 0,04% de UTM, se propone el establecimiento de un 4% de una UTM. Esa es la primera, presidente. ¿Votamos esta o el ítem completo de esta, colegas? Ítem por ítem, dijimos ayer. Ya, perfecto. Secretario. Muy bien, entonces se procede a la votación de la modificación del artículo número 7, punto número 2, superficie intervenida por metro cuadrado diario de 0,04% de la UTM a 4% de la UTM. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo, señor presidente. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Rechazo, señor presidente. Y por mi parte igual rechazo. Muy bien, entonces por votación, por mayoría de votos, se aprueba la modificación al artículo número 7, punto número 2, superficie intervenida por metro cuadrado diario de 0,04% UTM a 4% de la UTM. Presidente, el mismo artículo 7, en relación a la ocupación temporal de bienes nacionales de uso público, en su número 3, se propone respecto a la instalación de andamios y cierres de construcciones por metro cuadrado,
una modificación para elevar de un 2% de una UTM a un 4% de una UTM. Bien, procedamos a la sanción, secretario. Muy bien, se procede a la votación para la modificación del artículo número 7, punto número 3, instalación de andamios y cierres construcciones por metro cuadrado, de 2% de la UTM a 4% de la UTM. Colega Rizaga, Apruebo. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, señor presidente. colega Andrade, colega Andrade, Apruebo, señor presidente. yes, colega Soto, Rechazo, señor presidente. y por mi parte, rechazo también, secretario. Muy bien, por mayoría de votos se aprueba la modificación del artículo 7, punto número 3, instalación de andamios y cierres construcciones por metro cuadrado de 2% de la UTM a 4% de la UTM. Presidente, concejalas, concejales, el punto 4 del mismo artículo 7 establece también una modificación en torno al valor a cobrar por rotura y reposición de pavimentos por metro cuadrado. Actualmente se encuentra establecido en 5% de una UTM y se propone un 10% de una UTM. Procedamos a sancionar, secretario. Se procede a la sanción entonces de la votación por la modificación del artículo número 7, punto número 4, rotura y reposición de pavimentos por metro cuadrado de 5% de la UTM a 10% de la UTM. Colega Rizaga, Apruebo, presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, presidente. colega Andrade, Apruebo, presidente. colega Soto, Rechazo, señor presidente. y por mi parte también rechazo, secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba la modificación del artículo número 7, punto número 4, rotura y reposición de pavimentos por metro cuadrado de 5% de la UTM a 10% de la UTM. Presidente, concejalas, concejales, el punto número 5 del artículo 7 en relación a al rebaje de soleras para acceso vehicular por metro lineal, se incrementa el arancel de un 1% de una unidad tributaria mensual a un 10% de una unidad tributaria mensual. Procedamos a la sanción, secretario. Entonces se procede a la votación para la modificación del artículo número 7, punto número 5, rebaje de soleras para acceso vehicular por metro lineal de 1% de la UTM a 10% de la UTM. Colega Rizaga, Apruebo, presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, presidente. colega Andrade, Apruebo, presidente. colega Soto, Rechazo, señor presidente. y mi voto también es de rechazo, señor secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba la modificación del artículo 7, punto número 5, rebaje de soleras para acceso vehicular por metro lineal desde 1% de la UTM a 10% de la UTM. Número 6 del mismo artículo, presidente, concejalas, concejales, para la acumulación de escombros u otros en bienes nacionales de uso público por metro cúbico al día, se incrementa de un 1% de una unidad tributaria mensual a un 10% de una unidad tributaria mensual. Procedamos a la sanción. Muy bien, se procede a la votación para la modificación del artículo número 7, punto número 6, acumulación de escombros u otros en los bienes nacionales de uso público por metro cúbico día de 1% de la UTM a 10% de la UTM. Colega Rizaga, Apruebo, presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, señor presidente. colega Andrade, Apruebo, señor presidente. colega Soto, Rechazo, señor presidente. y por mi parte también un voto de rechazo, secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba la modificación al artículo número 7, punto número 6, acumulación de escombros u otros en los bienes nacionales de uso público por metro cúbico día de 1% de la UTM a 10% de la UTM. Presidente, concejalas, concejales, como corolario de esta disposición y de acuerdo a los argumentos vertidos el día de ayer, se propone también establecer una exención en los siguientes términos. Las obras públicas que la municipalidad ejecute a través de terceros se encontrarán exentas de los derechos establecidos en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6
en atención a que se trata de la generación de obras en beneficio de la comunidad toda. Como se indicó ayer, esto tiene que ver con precisamente la ejecución de obras que son de carácter público y que por lo tanto están establecidas en beneficio de toda la ciudad. Eso es, presidente. Bien, procedemos entonces a la sanción de ese punto. Así es, se procede a la sanción del párrafo de la modificación del artículo número 7, agregando el párrafo respecto a las obras públicas que la municipalidad ejecute a través de terceros, se encontrarán exentas de los derechos establecidos en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, en atención de que se trata de la generación de obras en beneficio de la comunidad toda. Muy bien. Colega Rizaga, Apruebo, presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, señor presidente. colega Andrade, Apruebo, señor presidente. colega Soto, Rechazo, señor presidente, pero en general la ordenanza completa. correcto. Y por mi parte, apruebo ese punto, señor secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba agregar al artículo número 7 de la Ordenanza de Cobro de Derechos Municipales el párrafo que señala que las obras públicas que la municipalidad ejecute a través de terceros se encontrarán exentas de los derechos establecidos en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, en atención a que se trata de la generación de obras en beneficio de la comunidad toda. Bien, en el siguiente artículo, el número 8, se proponen las siguientes agregaciones en el número 7. Primero, la letra D, que se refiere al sellado de nichos, estableciendo el arancel en un 5% de una unidad tributaria mensual. Procedamos a sancionar. Disculpe, señor presidente, don Carlos me corrige, el punto 7 que se agrega letra D se agrega sellado de nichos 5% del UTM. Así es, señor secretario. Muy bien, entonces se procede a la modificación del artículo número 8 de la Ordenanza de Cobro de Derechos Municipales. Con respecto al punto número 7, se agrega la letra D, sellado de nichos, a 5% de la UTM. Colega Rizaga, Apruebo, presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, señor presidente. colega Andrade, Apruebo, señor presidente. colega Soto, Rechazo, señor presidente. muchas gracias. Y por mi parte, apruebo, señor presidente. Muy bien, entonces por mayoría de votos se modifica el artículo número 8, agregando en el punto número 7 la letra D, sellado de nichos, a un cobro de 5% de la UTM. Señor presidente, concejales, concejales, en el mismo artículo número 7 se agrega la letra E, referida a reparación de nichos, con un valor de un 40% de una UTM. Procedamos a sancionar. Muy bien, se procede entonces a la sanción para la votación para agregar el punto al punto número 7 del artículo número 8, letra E, reparación de nichos, a 40% de la UTM. Colega Rizaga, Apruebo, presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, presidente. colega Andrade, Apruebo, señor presidente. colega Soto, Rechazo, señor presidente. y por mi parte también rechazo, secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba agregar al artículo número 8, punto número 7, se agrega la letra E, que es reparación de nichos, correspondiente a un cobro de 40% de la UTM. Avanzamos entonces, señor presidente, al artículo 12. No, En el número 14. disculpe, señor presidente, ¿Sí? Sí, por favor. no le quedó una modificación de que se elimina el punto número 10 del artículo número 8, me parece, don Carlos. Deme un minuto, por favor, señor secretario.
Efectivamente, señor secretario, estaba revisando la ordenanza vigente. Se propone la eliminación de ese punto, tiene razón. Disculpe, señor presidente, se me escapó esa votación. Señor presidente, Consejo Municipal, honorable Consejo Municipal, se propone la eliminación completa del número 10 del artículo 8, toda vez que se refundió en las dos cuestiones que ya se aprobaron, o en los dos aspectos que ya se aprobaron previamente. Por lo tanto, se propone dejar sin efecto el punto 10 completo, que se refiere a obras menores de construcción, en cuanto al ingreso de materiales de construcción, ocupación de terrenos, faenas de construcción por metro cuadrado, sellado nicho, reparación marco simple, reparación marco doble, reparación nicho, reparación mausoleo. Correcto. Procedemos entonces a sancionar, secretario. Muy bien, entonces se procede a la votación para eliminar el punto número 10 del artículo número 8 de la Ordenanza de Cobro de Derechos Municipales respecto a las letras, desde la letra A a la G. Colega Rizaga. Apruebo, señor presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Rechazo todo lo que tenga que ver con la ordenanza, gracias. Gracias, colega. Y por mi parte, apruebo, presidente. Secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba eliminar el punto número 10 del artículo número 8 de la Ordenanza de Cobro de Derechos Municipales. Señor presidente, pasamos entonces al artículo 12, Por favor. en el cual se propone agregar un número 14, que se refiere a la emisión y control de licencia de conducir para hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años, en la cual se establece una rebaja en relación a este mismo trámite para el resto de las personas, a un 40% de una unidad tributaria mensual. Procedamos a sancionar. Muy bien, se procede entonces a la votación para la modificación del artículo 12, agregando el punto número 14 con respecto a la emisión y control de licencia de conducir para hombres de mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años al 40% de la UTM. Colega Rizaga. Apruebo, señor presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo, presidente. Colega Andrade. Apruebo, presidente. Colega Soto. Apruebo, señor presidente. Y por mi parte también apruebo, secretario. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la modificación del artículo número 12, agregando el punto número 14 respecto a la emisión y control de licencias de conducir para hombres de mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años a un 40% de la UTM. Señor presidente, honorable consejo, pasamos al artículo 20, en donde se propone la agregación de 2 puntos en los derechos que dependen de la tesorería municipal. En primer lugar, el número 6, que es el certificado de no protección, que se establece en un arancel de un 25% de una unidad tributaria mensual. Procedamos a sancionar, secretario. Muy bien, entonces Presidente, pedido la palabra. Sí, colega Soto, por favor. Sí, bueno, quiero que se me explique de qué se trata el certificado de derechos de basura, quiénes lo pagan, cómo funciona ese punto. Perfecto. Don Carlos, por favor. Señor presidente, entiendo que ayer se dio la explicación y no sé si la puede reiterar, creo que no sé si fue el señor secretario. Sí, correcto. Don Iván, si usted nos puede ayudar para entregar la explicación, para dar a conocer este nuevo trámite, este nuevo certificado que debe entregar la municipalidad. Sí, Para el presidente. respecto que las personas estimen conveniente, y ahí también nos da a conocer, ¿no es cierto?, quiénes son los que lo van a emitir y todo lo que se conversó en la comisión de ayer. Efectivamente, señor presidente, como se mencionó ayer en la comisión de control, estos certificados de no expropiación y el certificado de derecho a basura, años atrás lo emitía la dirección de obras. Uno porque, primero el tema de basura, porque estaba a cargo todo respecto a los residuos sólidos domiciliarios y el vertedero, y el certificado de no expropiación básicamente porque quien
fiscaliza y verifica que se cumpla con la normativa del plan regulador es la Dirección de Obras. No obstante, estos certificados se piden para efectos de trámites de ventas de vivienda, ¿no es cierto?, a través del banco. Y con respecto al de derecho de basura, bueno, se le informó en su momento a la administración que la Dirección de Obras ya no podía emitir estos certificados por no estar a cargo de los residuos domiciliarios, ¿no es cierto?, y del retiro de basura domiciliaria. Y el de no expropiación tampoco podía emitirlo porque el de no expropiación, la Dirección de Obras emite el certificado que es de afectación a utilidad pública, de acuerdo a lo que establece el plan regulador, que no es lo mismo que el de no expropiación. No obstante, cuando hacen estos trámites en el banco, por lo general, les piden el certificado netamente de no expropiación. Entonces, como se conversó ayer, la decisión de expropiar o no recae en la administración y no así la Dirección de Obras. Es por eso que se separa lo que es un certificado de afectación a utilidad pública y se crea otro de no expropiación que luego puede firmar la administración, ¿no es cierto? Pero en este caso aquí lo cobraría Tesorería Municipal. Colega Soto. Gracias, señor presidente, me quedó claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces podemos proceder a la sanción, secretario. Muy bien, entonces primero se procede a la sanción de la votación para la modificación del artículo número 20, punto número 6, certificado de no expropiación, que considera el 25% de la UTM. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Apruebo, señor presidente. Y por mi parte, rechazo, secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba la modificación al artículo número 20, agregando el punto número 6, certificado de no expropiación, que tendrá un costo del 25% de la UTM. Presidente, honorable consejo, se agrega el número 7, ya se ha explicado el certificado de derechos de basura, en el mismo valor, esto es un 25% de una UTM. Secretario. Muy bien, entonces se procede a la votación para la modificación del artículo número 20, agregando el punto número 7, certificado de derecho de basura, que tendrá un costo del 25% de la UTM. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Rechazo, señor presidente. Y por mi parte, rechazo también, secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba la modificación al artículo 20, agregando el punto número 7, certificado de derecho de basura, que tendrá un costo del 25% de la UTM. Señor presidente, honorable consejo, pasamos finalmente dentro de la estructura de esta ordenanza al artículo 30, en que se agrega un inciso final y que establece una exención en relación a lo siguiente. Procedo a la lectura, presidente. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, de ya estarán exentos de estos derechos las actividades que se realicen en cualquier época del año y que sean organizadas por la municipalidad a través de su departamento de fomento productivo, especialmente las ferias y las actividades que se desarrollen con ocasión del asado más grande de Tierra del Fuego, el aniversario comunal y las actividades navideñas, con expresa exclusión de aquellas que se realicen con ocasión de fiestas patrias. Como se explicó, señor presidente y consejo, esto tiene que ver precisamente con la actividad de fomento que realiza y organiza directamente la municipalidad. Le damos entonces la sanción, secretario. Muy bien, entonces se procede a la votación para la modificación del artículo número 30, agregando el párrafo explicado recientemente por el asesor jurídico. Ok. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Apruebo, señor presidente. Y por mi parte también apruebo, secretario.
Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la modificación del artículo número 30, agregando el siguiente párrafo. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, desde ya estarán exentos de estos derechos las actividades que se realicen en cualquier época del año y que sean organizadas por la municipalidad a través de su Departamento de Fomento Productivo, especialmente las ferias y las actividades que se desarrollen con ocasión del asado más grande de Tierra del Fuego, el aniversario comunal y las actividades navideñas con expresa exclusión de aquellas que se realicen con ocasión de fiestas patrias. Muchas gracias, secretario. Don Carlos. Señor presidente, una última cosa que en realidad es formal y lamento ayer no lo expresé en la comisión porque nos dedicamos a ver los temas de fondo. Hay que modificar también las disposiciones transitorias, señor presidente. Si me permite, lo explico muy brevemente para que se proceda en una sola votación porque en realidad son modificaciones de forma, ¿no? La primera es dejar vigente solamente un artículo transitorio, que sería un artículo transitorio nomás, borramos el primero, y que rezaría: la presente ordenanza comenzará a regir el día 1 de enero del 2024, y se dejan sin respecto los artículos segundo y tercero transitorio, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. ¿Lo procedemos a sancionar, secretario? Muy bien, entonces se procede a la votación para la modificación de los artículos transitorios señalados por el asesor jurídico. Muchas gracias. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo, presidente. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Rechazo, señor presidente. Y por mi parte, apruebo, secretario. Muy bien, entonces por mayoría de votos se aprueba la modificación de los artículos transitorios señalados y que se quedarán transcritos en el acta señalados por el asesor jurídico. Muchas gracias, señor presidente, honorable consejo. Hasta acá llego con mi participación. Muchas gracias, don Carlos. Siguiente punto de tabla. Muy bien, señor presidente. Tenemos el tercer punto de la tabla, que es sanción de aprobación de los gastos operacionales anual del proyecto Mejoramiento Áreas Verdes Hernando de Magallanes Porvenir, código BIP 453-584-0, expone el secretario de Planificación Comunal, señor Francisco Rudolph. Muy bien, buenas tardes. Don Francisco está por ahí. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Bienvenido. Ahí todo suya la palabra para la exposición. Gracias, presidente. Voy a compartir entonces el primer punto de tabla. Un momento. ¿Se ve? ¿Se me pueden confirmar? Ahora sí. ¿Es legible o lo amplío un poco más? ¿Se lo puede ampliar un poco más? Sí. Ahí sí. Bueno, presidente, primero que todo, buenas tardes. Cierto, saludar a la honorable consejo, concejalas, concejales, directivos presentes, funcionarios y público en general. Bueno, el punto de tabla que solicité corresponde a sanción de gastos de operación y mantención del proyecto denominado Mejoramiento Áreas Verdes Hernando de Magallanes de la comuna de Porvenir. Corresponde a un proyecto que se está elaborando en conjunto con el Serviu, donde se va a generar una postulación de una iniciativa donde se requiere por parte de la Mideso, dentro de las observaciones que nos genera, el acuerdo de consejo, en este caso del proyecto en comento, y tiene que ser con la aprobación de los gastos de operación y mantención de dicho proyecto. Los gastos de operación corresponden al monto total de 8.400.000 pesos y los gastos de mantención por el monto de 3.600.000 pesos. Ambos generan un total de 12 millones de pesos. Eso, presidente, se requiere el acuerdo de consejo para autorizar, ¿cierto?, a formular este certificado que, como indiqué, es uno de los requisitos que nos generó la Mideso en la revisión del proyecto que se presentó. Si tienen alguna duda o consulta, estoy atento. Colegas concejales, ¿alguna duda, consulta? Nada, presidente, gracias. Sin consulta de mi parte, gracias. Sin consultas, presidente.
Colega Andrade, colega Soto, ¿alguna consulta? No, sin consulta, ya se hicieron ayer en la reunión de control. Colega Soto. Sin consulta, don Claudio. Muchas gracias. Don Iván, entonces, para que procedamos a sancionar. Muy bien, entonces se procede a la votación para la aprobación de los gastos operacionales anuales del proyecto Mejoramiento de Áreas Verdes Hernando de Magallanes de Porvenir. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Gracias. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo, presidente. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Apruebo, señor presidente. Y por mi parte, apruebo, secretario. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la aprobación de los gastos de operación y mantención del proyecto Mejoramiento de Áreas Verdes Hernando de Magallanes, desglosados en los gastos de operación por 8.400.000 pesos y gastos de mantención 3.600.000 pesos, que en total suman 12 millones de pesos. Don Francisco. Gracias, presidente. Para continuar, solicito si podemos pasar al siguiente punto de tabla, la presentación de los contratos. Proceda nomás, don Francisco. Continuamos con el cuarto punto de la tabla. Sí, don Iván. Cuarto punto de la tabla, entonces, aprobación de celebración de contrato superior a 500 UTM de la obra denominada Mejoramiento Área Verde Lomas de Baquedano 2, conforme a lo que dispone el artículo número 65, letra J de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Expone funcionario Francisco Rudolph. Muy bien, don Francisco. Gracias, presidente. Secretario, gracias por la introducción. ¿Se ve bien, cierto? Bueno, el siguiente punto de tabla corresponde, como indicó el secretario, a sancionar, ¿cierto?, la autorización por celebración de contratos que superan las 500 UTM. En este caso en particular es un proyecto FRIL que producto de la licitación se generan la apertura técnica y evaluación económica respectiva en el proceso de licitación del proyecto de mejoramiento área verde Lomas de Baquedano 2, comuna de Porvenir. El número de ID de licitación corresponde al 5282-20-LP23. ¿Ya? Procedo a leer el presente contrato. Este fue elaborado en conjunto con el área jurídica. Tenemos entonces que en Porvenir, a 9 días de noviembre del año 2023, entre la Municipalidad de Porvenir, Corporación Autónoma de Derecho Público, en RUT número 69.250.300-7, representado en este caso por don José Gabriel Pará, alcalde de la comuna, cédula nacional de identidad, ¿cierto? 9.262.307-6, chileno, casado, de profesión profesor del Estado, ambos domiciliados con domicilio en calle Padre Mario Sabataro, número 434 de la comuna de Porvenir. En adelante el mandante, y por otra parte el oferente, el señor don José Adolfo Barrientos Báez, cédula nacional 8.896.637-6, chileno, con domicilio en la dirección García Hurtado de Mendoza, número 1203 de la comuna de Concepción. En adelante, indistintamente, el contratista. Se ha convenido el presente contrato de ejecución de obras para el desarrollo del proyecto de financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local, en adelante el proyecto FRIL, denominado como Mejoramiento Área Verde Lomas de Baquedano 2 de la comuna de Porvenir, el que se regirá por las siguientes cláusulas. Como antecedentes generales, en letra A, mediante el decreto alcaldicio número 638, de fecha 12 de julio del presente año, se aprobó el convenio de transferencias de recursos, un convenio complementario del proyecto en comento, el cual fue suscrito el 4 de julio del 2023. Posteriormente se desarrolla el decreto alcaldicio 940, de fecha 29 de septiembre, el cual aprueba el llamado proceso de licitación con el ID número 5282-14-LP23, Mejoramiento Área Verde Lomas de Baquedano.
mediante el decreto 0953 de fecha de 4 de octubre del presente año, se deja sin efecto el decreto alcaldicio 940 y se aprueba mediante este nuevo decreto el llamado a licitación pública. Posteriormente se desarrolla el decreto alcaldicio 957 de fecha 4 de octubre, en el cual rectifica el decreto alcaldicio 953 en cuanto al código ID del proceso licitatorio, donde se modifica el número que es 528214-LP23 por el nuevo código 5282-20-LP23. Esto fue producto de las intermitencias y los diversos problemas que nos ha presentado el portal desde el 12 de septiembre, que siguen de hecho en intermitencia en otros procesos. Ya. Posteriormente se desarrolla el decreto alcaldicio 1008, que aprueba el foro de consultas y respuestas de la licitación. Posterior a esto tenemos la oferta del señor José Adolfo Barrientos Báez, cédula de identidad número 8.896.637-6, la cual efectúa a través del portal de licitación de acuerdo al código mencionado. Posteriormente se desarrollará, una vez que contemos con la aprobación, ¿cierto?, del presente Consejo Extraordinario, donde da cuenta en el memo SECPLAN número tanto de fecha 31 de octubre, en el cual en este caso el secretario de Planificación realizará una recomendación de la contratación a este oferente. Para contextualizarlo, fue la única oferta que se recibió en este proyecto. Por lo tanto, es factible continuar siendo con el proceso. Y como letra H, tenemos que en virtud del acuerdo del Consejo del presente día, donde se aprueba, en este caso, el contrato para poder adjudicar también el proceso de licitación. El monto que ofrece el oferente abarca 109.935.699 pesos. Y el plazo de ejecución corresponde a 115 días corridos contados desde la firma del acta de entrega de terreno, lo que las partes vienen a materializar en el presente contrato. Primero, obra contratada. La municipalidad encarga al contratista, ambos ya individualizado, la ejecución del proyecto FRIL ID 5282-20-LP23, mejoramiento del área verde Lomas de Baquedano 2, de la comuna de Porvenir. Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato, y las partes declaran que conforme lo dispone en el punto número tanto de las bases administrativas, se entenderá que forman parte del contrato y consecuencialmente son obligaciones para los contratantes las bases administrativas generales y especiales, sus modificaciones si las hubiere, y anexos, bases técnicas, especificaciones técnicas, planos, términos de referencia, permiso de edificación, etcétera, y sus modificaciones si las hubiere. Las aclaraciones y respuestas entregadas al oferente a través del portal, dentro de los plazos establecidos por las bases administrativas especiales, las que se entienden que forman parte íntegra de las mismas, y la oferta formulada por el adjudicado. Como punto segundo del presente contrato, tenemos el plazo del contrato. En este caso, como indiqué antes, el oferente establece un plazo de 115 días corridos para la ejecución de la iniciativa. Ya voy a ir pasando un poco más rápido. Tenemos que el punto tercero, el precio del contrato, la municipalidad pagará al contratista la suma única y total de 109.935.699 pesos, con impuestos incluidos, según lo dispone el punto 20.2 de las bases administrativas generales. La modalidad del contrato se suma alzada. Tenemos que el monto expresado se pagará según lo estipulado en el numeral 21 de los pagos, donde se establecen la forma y todos los antecedentes que deberá entregar para presentar un estado de pago correspondiente de acuerdo a su avance físico de la obra y debiendo acompañar todos los antecedentes y los plazos allí señalados. En el punto cuarto de las sesiones de crédito de factoring, tenemos que las sesiones de crédito de factoring que efectúa el contratista deberán ser notificadas a la unidad técnica del contrato dentro de las 48 horas siguientes a su celebración, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo número 22 de las bases administrativas generales. El incumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo será considerado una falta grave y dará derecho a la municipalidad a aplicar las multas y o permitir poner término anticipado del contrato. En el punto quinto tenemos de la cesión del contrato, que el contratista no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial los establecidos por el contrato. La contravención a este artículo será considerado un incumplimiento grave de las obligaciones del contratista y dará derecho a la municipalidad a poner término anticipado al contrato. En el punto sexto tenemos de la subcontratación,
el cual se encuentra regulada en el punto 24 de las bases administrativas generales. En el punto 7, la responsabilidad contractual. Esta se encuentra establecida en el numeral 25 de la base administrativa, las cuales sean expresamente reproducidas en el presente acto. En el punto 8 tenemos del contratista sus obligaciones y responsabilidades, las cuales las obligaciones del contratista, así como la ejecución del contrato, se regirán por lo dispuesto en el punto 26 de las bases administrativas, por las especificaciones técnicas y por la oferta misma del proceso de licitación. Que dicho lo anterior, entre otras cosas, el proveedor se obliga a realizar el mejoramiento del área verde Lomas de Baquedano 2 en los términos, condiciones y conforme a las exigencias establecidas en las bases administrativas generales, bases administrativas especiales, especificaciones técnicas y anexos de licitación. En el punto 9 tenemos que de la unidad técnica del contrato y la inspección técnica del contrato, estas se regulan en el punto 28 de las bases administrativas. La unidad técnica, en este caso la dirección de obras, se entenderá por inspector técnico de obras según el punto 28.2 de las bases administrativas, quien será el profesional a quien la unidad técnica le haya encomendado hablar directamente por la correcta ejecución de una obra y en general por el cumplimiento del contrato. Dicho encargo deberá formalizarse a través del respectivo decreto alcaldicio. Las obligaciones se encuentran establecidas en los puntos 28.2.2, 28.2.3, 28.2.4 y 28.2.5, las cuales se dan por reproducidas en el presente acto. Las atribuciones del inspector técnico se encuentran establecidas en el punto 28.3 las siguientes siguientes, los cuales se dan por reproducción en el presente acto. En el punto 10 tenemos el libro de obras, que conforme al punto 28.5 de las bases administrativas se debe mantener un libro de obra de tapa rígida, autocopiativo, con hojas foliadas en triplicado, que será proporcionado por el contratista y estará a cargo del profesional residente y a disposición del inspector técnico de obra. En este libro de obras se deberá dejar constancia, letra A, de los avances de obras, letra B, de las órdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista, letra D, de las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, letra D, de las observaciones que merezcan las obras al efectuarse la recepción provisoria de ellas, letra E, de los demás antecedentes que exija la unidad técnica, letra F, de las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustible u otros servicios o empresas externas, letra G, de las observaciones que pudieran estampar los arquitectos y proyectistas de la obra, letra H, comunicación de orden técnico que deban intercambiar contratista y el inspector técnico de obras, incluidas las consultas y aclaraciones sobre partidas y o la obra, así como las respuestas a las mismas. Letra I, de las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas y de las multas ya cursadas. Toda comunicación que se establezca en el libro de obra por el contratista y o unidad técnica u otro servicio relacionado con la obra se considerará como comunicación oficial. El libro de obra deberá encontrarse siempre en la obra que se esté ejecutando y a cargo del profesional residente, que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obras es solicitado por el hito y no se encuentra en la obra, o bien si el libro de obras se pierde, se aplicará la multa indicada en las bases administrativas especiales para tal caso. En el punto 11 tenemos las multas. Las multas se encuentran definidas en el punto 14 de las bases administrativas especiales y 31 de las bases administrativas generales. En el punto 12 tenemos el término anticipado del contrato. Las causales y procedimientos para el término del contrato se encuentran reguladas en el punto número 32 y punto número 33 de las bases administrativas generales, sin perjuicio de aquellas circunstancias que este contrato o las bases definen como un incumplimiento grave a las obligaciones contractuales del proveedor. La municipalidad podrá poner término unilateral y administrativamente al contrato en forma anticipada, sin forma de juicio e ipso facto, mediante acto administrativo fundado, en los casos y conforme al procedimiento fijado en el artículo 32 y 33 de las bases administrativas generales, los que sean por enteramente reproducidos. En el punto 13, las modificaciones del contrato, estas se acuerdan, están establecidas en el punto 29 de las bases administrativas generales. El 14 corresponde a la paralización de obras. La municipalidad, a través de la unidad técnica, se reserva el derecho de paralizar el total o parte de las obras a través del libro de obras, según lo dispuesto en el punto 30 de las bases administrativas generales. En el 15 tenemos la recepción de las obras, las cuales se regirán y de acuerdo a lo establecido en el punto 34 de las bases administrativas generales. Luego tenemos el 16, que corresponde a las garantías, donde la primera garantía que se dispone es la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la cual está estipulada conforme a lo dispuesto en el punto 6.2 de las bases administrativas especiales y 36.2 de las bases administrativas generales, con el objetivo
de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista para la suscripción del contrato entrega a la municipalidad de Porvenir, en este caso podría ser un certificado de fianza, una boleta de garantía, cuyo beneficiario es directamente la municipalidad de Porvenir. La garantía tendrá por objeto resguardar el correcto cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, por ende deberá encontrarse vigente a lo menos durante todo el tiempo de duración del respectivo acto, de la respectiva contratación, o bien en aquel periodo superior señalado en las correspondientes fases ministeriales generales y especiales, a fin de caucionar los riesgos involucrados de las mismas. La siguiente garantía corresponde a la de buena ejecución de las obras. Esta se encuentra normal en el artículo 6.3 de las bases administrativas especiales y 36.4 de las bases administrativas generales. Y con el objeto de garantizar la buena ejecución de las obras, el contratista se obliga a otorgar una garantía a favor de la ilustre municipalidad con el objeto de garantizar la buena ejecución de las obras, la cual deberá tener una vigencia de 12 meses contados desde la fecha de recepción final, equivalente al monto del 5% del contrato. Luego tenemos la garantía de fiel cumplimiento de obligaciones laborales, que según lo dispuesto en el artículo 6.4 de las bases administrativas especiales y 36.3 de las bases generales, y con el objeto de garantizar las obligaciones laborales, el contratista entrega a la municipalidad de Porvenir el certificado o boleta de garantía, cuyo beneficiario es directamente la municipalidad. La garantía tendrá por objeto resguardar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales del contrato, por ende deberá encontrarse vigente desde el decreto de adjudicación más 120 días corridos, equivalente al 5% del monto contratado. En el 17º, póliza de seguro, el contratista deberá contratar una póliza de seguro en beneficio de terceros, según lo señalado en el artículo 36.5 de las bases generales. En el 18º, la interpretación de los antecedentes del contrato. Cualquier diferencia en la aplicación y o interpretación de la reglamentación y de los antecedentes que forman parte del presente contrato se resolverá teniendo presente los principios de colaboración, de buena fe contractual, estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes. En el 19º, prórroga de las competencias. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Porvenir y se someten a las competencias de sus tribunales ordinarios de justicia. Por último, en el punto 20º, la personería, en este caso, de don José Gabriel Parada, para representar como alcalde de la ilustre municipalidad de Porvenir, lo cual consta en sentencia de proclamación, rol número 992 del año 2021 del Tribunal Regional Electoral de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, dictada con fecha 28 de junio del 2021. Eso, presidente, corresponde a la presentación del primer contrato. Muy bien, procedemos a sancionar, secretario. Muy bien, entonces se procede a la aprobación o rechazo de la celebración del contrato de la obra denominada Mejoramiento Área Verde Lomas de Baquedano 2. Colega Rizaga. Apruebo, presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, presidente. Colega Maldonado. Apruebo, señor presidente. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Apruebo, señor presidente. Y por mi parte también, secretario, apruebo. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la celebración del contrato superior a 500 UTM de la obra denominada Mejoramiento Área Verde Lomas de Baquedano 2, conforme a lo que dispone el artículo número 65, letra J de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Dejar constancia que se transcribirá el contrato en la presente acta y el contrato corresponde entre la Municipalidad de Porvenir y el contratista José Adolfo Barrientos Báez por un plazo de ejecución de 115 días corridos y un monto de 109.935.699 pesos. Don Francisco. Continuamos con el quinto punto de la tabla, presidente. Por favor. Muy bien, entonces quinto punto de la tabla, aprobación de celebración de contrato superior a 500 UTM de la obra denominada Reposición Plaza John William de la comuna de Porvenir, conforme a lo que dispone el artículo número 65, letra J de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Don Francisco. Gracias, presidente. Bueno, en este caso en particular, se requiere sancionar la aprobación de la celebración del contrato por superar las 500 UTMs. En este caso corresponde al proyecto FRIL, Reposición Plaza Población John Williams de la comuna de Porvenir, proceso de licitación pública ID número 5282-17-LQ23.
Para contextualizar un poco los señores concejales, ¿cierto? El contrato es el mismo que se genera como propuestas para los 4 procesos. Por lo tanto, voy a resumir en este caso en particular lo que compete la obra, quién es el oferente y los montos y plazos que en este caso ofertó. Si tienen alguna consulta específica, me avisan. En este caso en particular, para la reposición de la plaza, se recibieron, si no me recuerdo, 2 ofertas a través del portal, de las cuales la oferta más ventajosa fue del señor José Adolfo Barrientos Báez, al igual que en el contrato que se presentó anteriormente. El proyecto FRIL corresponde a la reposición de la plaza John Williams de la comuna Porvenir. Esta es una plaza que se interviene en la población John Williams, que es el área verde que se encuentra hoy en día, que tiene bastante dificultades en su uso. Como antecedentes generales, hago una pincelada un poco de los decretos alcaldicios, donde, de acuerdo al primer decreto, corresponde a la aprobación del convenio de transferencia de recursos del proyecto, suscrito entre el gobierno regional y la municipalidad con fecha 4 de julio. Posteriormente, de acuerdo al decreto 948, se aprueba el llamado a licitación del ID número 5282-17 LQ23, denominado Reposición Plaza Población John Williams de la comuna. Posteriormente se desarrolla el decreto alcaldicio que aprueba el foro de consultas y respuestas. Luego tenemos la oferta recibida por el señor José Adolfo Barrientos Báez, la cual efectuó a través del portal, ¿cierto? Posteriormente tenemos el memo CEPLAN, el cual, como indiqué anteriormente, se va a desarrollar una vez que terminemos la sesión de extraordinaria del presente consejo. Luego tenemos, en virtud del acuerdo de consejo municipal, el que se va a adoptar el presente día para aprobar, ¿cierto?, la suscripción del respectivo contrato. Y ya en relativamente a la oferta, en este caso el contratista ofrece 180.756.199 pesos para la ejecución de este mismo y un plazo de ejecución de 115 días corridos contados desde la firma del acta de entrega de terreno, ¿ya? En particular, básicamente los montos y plazos que establece, las cláusulas se mantienen tal cual como se presentó en el primer contrato. No sé si tienen alguna duda específica, pero eso básicamente es el presente contrato. Ok, don Francisco, colegas, ¿alguna duda, consulta? Sí, consulta por mi parte, señor presidente, que ha sido un tema analizado. Colega Vera, sí, la palabra, presidente. Sí, por favor. ¿En qué punto de la tabla estamos? Secretario. Estamos en el 5.º punto de la tabla, presidente. Ya, oye, presidente, sí, no, yo quiero hacer una precisión antes que lleguemos al 7.º punto de la tabla, porque la verdad que todos los puntos son parecidos. Y yo quiero hacer una precisión a mis colegas y a la administración en este minuto, que desde el punto 2 al punto 7 no son materias de una reunión extraordinaria. Estos no son puntos de una reunión extraordinaria, son puntos de una reunión ordinaria. El punto 1, sí, sancionar un viaje es algo que escapa de la organización de la administración, pero del punto 2 al 7 es claramente una falta de organización y de trabajo por parte de la administración municipal. O sea, volvemos a lo que hablamos hace un tiempo atrás, cuando se pidió el puesto del cargo de la administradora municipal, que más bien es algo dirigido a lo mal que lo ha hecho el alcalde en esta sesión, que hoy día no está ni el alcalde ni la administradora, pero yo les dejo claro que estos temas son temas que tienen que terminarse antes de octubre. El tema de la ordenanza también tenía un plazo para hacerse y hoy día no tendría que estarse haciendo estas cosas. O sea, evidentemente hay una falta de planificación y no se ha cumplido con los plazos. Entonces, les reitero, todos estos puntos no son temas de una sesión extraordinaria. O sea, lo hago como precisión, no significa que no se puedan hacer, pero les dejo en claro que claramente hay una falta de organización para llevar adelante todo lo que sea lo administrativo en este municipio. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, colega Soto. Sí, concuerdo plenamente con usted en este tema. Bueno, vamos a proceder. ¿Hay alguna duda, consulta más, sino para proceder a sancionar? Colegas. Bien.
Secretario, entonces procedamos por favor para sancionar. Muy bien, entonces se procede a la sanción de la celebración del contrato del proyecto de reposición Plaza John William de la comuna de Porvenir. Colega Rizaga, Apruebo, presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, señor presidente. colega Andrade, Apruebo, señor presidente. colega Soto, Apruebo, señor presidente. y yo apruebo, secretario. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la celebración del contrato de la obra denominada Reposición Plaza John William de la comuna de Porvenir, contrato entre la Municipalidad de Porvenir y el señor José Adolfo Barrientos Báez por un plazo de ejecución de 115 días corridos y un monto del contrato de 180.756.199 pesos. Se deja constancia en el acta que se transcribirá el contrato en la presente acta. Pasamos al sexto punto de tabla, presidente. Por favor. Muy bien, sexto punto de la tabla, aprobación de celebración de contrato superior a 500 UTM de la obra denominada Mejoramiento Parque John William de Porvenir, conforme a lo dispuesto en el artículo número 65, letra J de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Se expone secretario de Planificación, Francisco Rudolf. Gracias, secretario presidente. Bueno, el siguiente contrato corresponde al mejoramiento del Parque John Williams de la comuna de Porvenir, cuya licitación pública corresponde al ID número 5282-21 LP23. Este proyecto corresponde al mejoramiento que se realizará en la multicancha ubicada frente al sector de la empresa Edelman, ya por si tienen dudas de cuál es la ubicación. En este caso se recibieron dos ofertas y siendo la más ventajosa es la del señor Eduardo Oyarzo Burgos, cédula nacional de identidad número 17-236-301-6, es un contratista domiciliado en la dirección Manuel Bulnes 706, es un contratista de la comuna de Porvenir. En adelante se ha convenido el presente contrato de ejecución de obras para el desarrollo del proyecto FRIL denominado Mejoramiento Parque John Williams de la comuna de Porvenir. Dentro de los antecedentes generales tenemos que el primer decreto alcaldicio que se efectuó corresponde al 639 de fecha 12 de julio del 2023, donde se aprueba el convenio suplementario de transferencia de recursos del proyecto de Mejoramiento Parque John Williams. Luego tenemos el decreto alcaldicio 952 de fecha 4 de octubre del presente año, donde se aprueba el proceso de licitación pública con el código 528215 LP23, el cual posteriormente se rectifica cambiando el código ID de la licitación por el número 5282-21 LP23, ¿ya? Luego tenemos el decreto 1007 que corresponde al decreto que aprueba el foro de consultas y respuestas del proceso de licitación. Luego tenemos la oferta recibida a través del portal del señor Eduardo Oyarzo Burgos. Luego tenemos el memo SECPLAN que se va a emitir una vez que se sancione por parte del Consejo. Y también el acuerdo del Consejo que también se tendrá una vez que se apruebe o se sancione el presente contrato en la sesión extraordinaria. En cuanto a la oferta del contratista, le establece un monto de 103.483.600 pesos, con un plazo de ejecución de 110 días corridos contados desde la firma del acta de entrega de terreno. Eso básicamente, presidente, las cláusulas se mantienen tal cual como se expresaron en el primer contrato que se presentó el presente día y que también fueron trabajadas el día de ayer, ¿cierto?, en comisión de control. Muchas gracias, don Asico. Entonces, don Iván, procedamos a la sanción. Muy bien, entonces se procede a la sanción para la aprobación de la celebración del contrato de la obra denominada Mejoramiento Parque John William Porvenir. Colega Rizaga, Apruebo, señor presidente. colega Cárcamo, Apruebo, presidente. colega Maldonado, Apruebo, señor presidente. colega Andrade, Apruebo, señor presidente. colega Soto, Apruebo, señor presidente. y yo apruebo, secretario. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la celebración del contrato de la obra denominada Mejoramiento Parque John William, contrato firmado entre la Municipalidad de Porvenir y el contratista Eduardo Oyarzo Burgos por un plazo de ejecución de 110 días corridos y un monto del contrato de 103.483.000
600 pesos. Se deja constancia en el acta que se transcribirá el contrato de acuerdo a lo presentado por el secretario de Planificación. Don Iván. Sí, pasamos al siguiente punto de tabla y último, que es la aprobación de celebración de contrato superior a 500 UTM de la obra denominada Reposición Veredas y Acceso Vehiculares de calle Filippi y Jorge Chit de Porvenir, conforme a lo que dispone el artículo número 65, letra J de la ley 18.695. Expone el secretario de Planificación, señor Francisco Rudolph. Gracias, presidente, secretario. Bueno, como indicaba el secretario, ¿cierto? Se requiere el acuerdo de consejo para sancionar la celebración del contrato por superar las 500 UTM. En este caso, el proyecto que corresponde al FRIL denominado Reposición Veredas y Accesos Vehiculares de la calle Filippi y Jorge Chite de la ciudad de Porvenir, ¿cierto? El código de licitación pública corresponde al AID número 5282-18 LP23. Bueno, el presente contrato, en este caso se recibieron 2 ofertas, al igual que en los procesos anteriores, y la oferta más ventajosa corresponde al contratista local, don Eduardo Yarzo Burgos, con domicilio en la dirección Manuel Bulnes 706 de la comuna. En adelante, el proyecto FRIL denominado Reposición Veredas y Accesos Vehiculares de la calle Filippi y Jorge Chit. Este corresponde a los 2 sentidos de las aceras, en el sector poniente y oriente de las calles individualizadas. Por la parte de la calle Filippi corresponde justo frente al centro de rehabilitación, el sector de los bomberos, y frente de acera fuera de la sala de uso múltiple, y por la calle Jorge Chit corresponde justo en las intersecciones donde se encuentra ubicado el jardín Papelucho y la acera contraria. Esos son los sectores a intervenir. Básicamente los antecedentes generales tenemos que el decreto alcaldicio 640 de fecha 12 de julio del presente año se aprueba el convenio suplementario de transferencia de recursos de este proyecto. Posteriormente se realiza el decreto alcaldicio 919 de fecha 25 de septiembre, el cual aprueba el llamado a licitación pública. Luego tenemos el decreto 1005 de fecha 17 de octubre, el que aprueba el foro de consultas y respuestas del proceso de licitación. Posteriormente la oferta del señor Eduardo Oyarzo Burgos, efectuada a través del portal, y luego tenemos en este caso el memo que se va a realizar posteriormente y el acuerdo de consejo, que es la letra F, que también será posteriormente al que termine esta sanción de sesión extraordinaria. Luego tenemos que, de acuerdo a la oferta que efectuó el señor Eduardo Alexis Oyarzo, el monto ofertado total corresponde a 83.833.213 pesos, y con un plazo de ejecución de 80 días corridos contados desde la firma del acta de entrega de terreno. Eso básicamente, presidente. Las cláusulas, repito, igual que los anteriores, se mantienen de acuerdo al primer contrato que se dio lectura el presente día. Quedo atento. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta por parte de los colegas concejales? No, gracias, ninguna. Perfecto. Entonces, don Iván, para que procedamos a sancionar, por favor. Muy bien, entonces se somete a sanción la aprobación de la celebración del contrato de la obra denominada Reposición Veredas y Accesos Vehiculares calle Filippi y Jorge Chite Porvenir. Colega Rizaga. Apruebo, señor presidente. Colega Cárcamo. Apruebo, señor presidente. Colega Maldonado. Apruebo, señor presidente. Colega Andrade. Apruebo, señor presidente. Colega Soto. Apruebo, señor presidente. Y por mi parte también apruebo, secretario. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la celebración del contrato de reposición veredas y accesos vehiculares calle Filippi y Jorge Chite Porvenir, contrato entre la municipalidad y el contratista Eduardo Yarzo Burgos, que tiene un plazo de ejecución de 80 días corridos y un monto del contrato de 83.833.000 pesos, 213 pesos. Se deja constancia en el acta que se transcribirá el contrato de acuerdo a lo presentado por el secretario de Planificación, señor Francisco Rudolph. Muy bien, muchas gracias, don Francisco. Gracias, presidente. Secretario. No tenemos más puntos en la tabla, señor presidente. Cerramos entonces la sesión hoy día. Señor presidente, ¿me permite? Sí, dígame, colega.
ahí para el amigo Francisco, para que le explique a la comunidad. Él ya sabe lo que me voy a referir al proyecto de la Corby. Si bien él ayer lo explicó a los que asistimos a la reunión de control, me gustaría que también lo explique a la comunidad que está escuchando por qué se cayó la licitación de la remoción del parque de la Corby y qué es lo que va a hacer el municipio para tratar de solucionar ese problema. Presidente, ¿me permite? Sí. Sí, gracias, concejal. Bueno, primero aclarar que se realizó el proceso del primer llamado de licitación pública respectivo del proyecto del mejoramiento del área verde del parque, en este caso de la población Pedro Aguirre Cerda, más conocida como la población Corby. Este era un proyecto de bastante presupuesto, abarcaba aproximadamente 184 millones de pesos, y a través de el cierre de las aperturas técnicos y económicas que ofertaron en este caso 2 contratistas, de los cuales quedaron inadmisibles por no cumplir cabalmente con todos los antecedentes que se exigen como documentos esenciales en el proceso. Para dar como datos como más concretos, efectivamente a uno de los contratistas que ofertó le faltó solamente incorporar un antecedente que es un documento esencial, y el siguiente contratista realizó una modificación de las partidas del presupuesto, en este caso de un porcentaje de los gastos generales, lo cual queda inhabilitado y se genera la inadmisibilidad de esta oferta. Entonces, consecuente con esto, nosotros deseábamos realizar un segundo llamado, pero consultamos con el gobierno regional, donde nos establecen que los plazos son perentorios. En este caso tenemos como plazo máximo el 30 de noviembre para tener las obras contratadas de los proyectos FRIL. Por eso la premura, igual, con referente a lo que señalaba el concejal Soto, hoy en día presentábamos 4 contratos. Referente al segundo llamado no se puede concretar porque, de acuerdo a la publicación de un segundo llamado, si se efectuara, por ejemplo, el día de hoy, el cierre administrativo de las ofertas con la adjudicación se cumplen, si bien en el plazo de noviembre, pero la firma del contrato pasaría para el mes de diciembre, los primeros días. Por ende, no cumpliríamos cabalmente con los plazos que establece en este caso el gobierno regional, y nos indicaron que no había posibilidad alguna de solicitar esta ampliación porque son los plazos perentorios para todas las municipalidades de la región. Entonces, en este caso, estamos desarrollando una evaluación administrativa para ver una posibilidad de desarrollar quizás un trato directo, buscando obviamente los resguardos y legalidades respectivas en cuanto a la normativa, para ver si corresponde o no tomar esta decisión. Entonces, básicamente eso, presidente, para contextualizar, y de momento todavía no tenemos confirmado de que el próximo año se van a generar proyectos FRIL por el gobierno regional, porque tienen unas modificaciones que se desarrollaron en la clause del presupuesto de los GORE. Entonces, una vez que nos informen eso, en caso de que no se tome la determinación de evaluar quizás el trato directo, podríamos presentarlo dentro de los proyectos a reevaluar para el próximo periodo de los FRIL. Pero eso todavía es un escenario que no tenemos claridad. Así que eso, don Oscar, espero que lamentamos, hicimos todo el esfuerzo, pero en este caso lo que falló no fue el proceso, sino fue las ofertas que se recibieron a través del portal. Señor presidente, no sé si tienen alguna otra consulta, otro concejal que quisiera que la aclarara. Lo que pasa es que en las reuniones extraordinarias no tenemos incidentes, así que le agradecería que la guarden para las sesiones ordinarias. Antes de finalizar, sí, le quiero pedir a don Carlos, ¿no es cierto?, y a los colegas concejales y a alguien más de la administración que se pueda quedar conectado cuando cerremos la sesión, por favor. Secretario, para dar término a la sesión extraordinaria número 9. Muy bien, presidente. Término de la sesión extraordinaria número 9 del año 2023, 16 horas 20 minutos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos y a toda la comunidad. Gracias, secretario. Gracias.